Cuando las ovejas conocen al pastor. Continuamos hablando de las 7 cartas a las iglesias. Vamos a meternos en a lo que vinimos. Porque si la semana que viene nos da break de dar 2 cartas, lo damos. Pero tampoco es que vamos a orar la cosa. Mira, este que está aquí, Ángel. Hoy nos toca hablar de la iglesia en Pérgamo. Y qué bueno que Ángel me puso eso ahí, porque a mí se me pasó y yo, pues, como pensaba que íbamos a poder discutirlo, pues por eso fue que dejé el mapa al principio. Pero, ay, se me fue esto de aquí. Ay, Dios. Se me fue para la que no era. Hoy estás como sensible, nena. ¿Qué pasa aquí hoy? La tableta está como sensible hoy. Me ha borrado 10 veces los slides y ella está haciendo lo que quiera. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver si este es el que es. Yo creo que este no es. Vamos a ver. No, este no es. Esto es sencillo. Pero no importa. Vamos a ir hablando sobre esto. Porque, fíjese, ¿dónde está situada? La semana pasada estábamos en Esmirna, ¿verdad? Y hablamos de Éfeso primero, que Éfeso es un puerto importante en el Asia Menor. Hablamos de la importancia estratégica de que tenía el puerto de Esmirna, ¿verdad? Porque era, al ser una entrada bien pequeña, daba la oportunidad de que se pudiera convertir en una ciudad que, si era necesario cerrarla, no había entrada. Se cerraba el puerto y se cerraba la ciudad. Así que eso era una forma de autodefensa también, a la misma vez. Y hablamos de eso, pero ya hoy, mire, nos vamos un poquito más al norte. Nos vamos un poquito más al norte. Y fíjese que Pérgamo no queda cerca del mar. Ahí no hay puerto. Es un área, es una ciudad terrestre. Es una ciudad que para llegar a ella había que desembarcar en algún otro lugar para poder llegar allí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con esta ciudad? Esta ciudad se caracterizaba porque habían colinas, ¿verdad? Y era una ciudad que está construida como sobre terrazas en niveles en la colina. Pero a la misma vez, y fíjese, este detalle es importante, que era un centro de religiones paganas y del culto al emperador, pero también hay datos, ¿verdad?, históricos escritos de que allí había una comunidad judía bastante considerable. Era una ciudad donde había una comunidad judía que estaba naciente allí. Déjeme aquí. Yo tengo calor. Ya, yo no sé si es la presión de fuego del espíritu, pero vamos por ahí. Así es que Pérgamo era considerada la ciudad más importante de Asia Menor. Desde los tiempos de Alejandro Magno hasta los tiempos de Roma, era considerada la capital de Asia Menor. Así es que esta es una ciudad importante en todo el sentido de la palabra, como centro económico, como centro educativo, como todo. Tanto así que se entiende que Pérgamo tenía la segunda biblioteca más extensa de la antigüedad, solamente superada por Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría es la más importante biblioteca para escritos del cristianismo y otras cosas más. Lamentablemente sabemos que los bárbaros hicieron lo suyo y ya no hay allí biblioteca. Pero es la biblioteca más importante de la antigüedad, y eso es bien importante porque Alejandría era un centro importante
del cristianismo. De ahí salieron los mayores y más importantes pensadores de la iglesia. Los padres de la iglesia, y estamos hablando ya del siglo II, III, IV, ese era el lugar. Alejandría. Era donde estaba floreciendo la iglesia. Entonces, pues vámonos entonces para la escritura. Póngase por ahí en el capítulo 2, que es donde estamos. Estamos en la iglesia. Ajá. Ajá. Pásamele allá, Roberto. Allí se originó la industria del pérgamo, que vino a sustituir el papiro, que era lo que se usaba en aquel entonces. Y también estaban varios templos, eran muchos, de rey de nombre griego Júpiter, Salvador. Estaba el dios de la medicina, el Esculapio, que la insignia era la serpiente, que todavía se usa hoy en día en la farmacia. Para los cristianos eso era un símbolo de Satanás, porque eso lo vemos en Génesis, ¿verdad? Y allí se estudió, o sea, se aprendió mucho de las artes curativas, y estaba el famoso médico que se llamaba Galeno. Por eso hoy en día todavía le dicen a los médicos galenos, le dicen los galenos, es galenos. correcto, eso es correcto. Mira qué bien, qué interesante esa información adicional. Pásaselo a Ángel aquí para que entonces podamos compartirlo. Bueno, vamos entonces a ver vamos a comenzar con la iglesia en Mirna. Vamos entonces al versículo número 8. A ver cuál es la descripción que nos da del Cristo resucitado. ¿Quién me lee ese versículo 8? Ah, eso te tocó. Mira, Fernando ahí. Léelo, con voz de trompeta. Le dije, mira, estoy echando de menos la voz de trompeta. Mira, a ver qué vas a hacer. Señor les bendiga. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. No, Pérgamo. Usted me dijo el 8. Ah, perdóname, verso 12, perdón. 12. Fui yo la que dije mal. Okay. Es que miré la Biblia rápido y me fui al 12. Okay. La voy a poner acá porque... Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Hasta ahí. Okay. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién me busca Apocalipsis 1:16, por favor? Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Ahí está, tenía una espada en su boca, una espada aguda de 2 filos. Como dijimos, ¿verdad? En el principio, en la introducción, todas las alusiones que hace al Cristo resucitado, y es bien importante, yo voy a seguir repitiendo ese término hasta que terminemos las cartas del Cristo resucitado, porque es necesario que las iglesias a las que se le escriben se haga énfasis en el Cristo resucitado, y a mí me parece que nosotros como iglesia hoy necesitamos entender que es Cristo resucitado, que al que nosotros servimos es al Cristo resucitado, y que con el que usted y yo hablamos es el Cristo resucitado que está ¿qué? Sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Está bien. Muy bien, vamos bien. Esta alusión que hace de la espada aguda de 2 filos tiene que ver con el fracaso de la iglesia en corregir los falsos maestros. Y Cristo mismo dice, yo voy a asumir la disciplina, ¿verdad? Les voy a contar esta historia, ¿verdad? Porque a veces esa palabra disciplina es para que vayas aprendiendo esto. En una entrevista pastoral, que yo fui a una iglesia, me preguntaron, ¿y qué usted piensa de la disciplina? Yo sabía por dónde venía la cosa.
Todos aquí conocen ese término. Y yo le digo, bueno, todo depende de cómo ustedes la definan. Si usted me pregunta a mí si yo creo en la disciplina como el orden en la iglesia, sí, yo creo en la disciplina. Si usted lo que me está preguntando es que si yo empezaría a poner hermanos en disciplina, con la cabeza así, mire, con la cara para la pared como hacían antes cuando uno era muchacho, pues yo quiero decirle que no. ¿Ve? Pero aquí lo que está diciendo es que se había convertido en una iglesia permisiva de estas cosas que como que se entremezclaban, que tenían look de evangelio, pero no lo era, ¿verdad? Es lo que nosotros hoy día le llamamos el evangelio light. En mi época, ahora le dirían el evangelio zero, ¿verdad? Porque ahora es Coca-Cola cero. En mi época era light, ahora es cero. Así es que Jesús le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pero interesantemente, encontré el dato que dice que los gobernadores romanos eran quienes decidían quién portaba una espada y quién no. Y no solo eso, sino que le daba autoridad a esa persona de matar o no matar. Ahora, no, ni siquiera el para abajo. O sea, yo tengo la espada, yo me encuentro con Ángel, yo te voy a ver con Ángel, lo maté. Y yo, pero como yo tenía autoridad para tener la espada, no hay problema, no me pasa nada. La ley del revólver, ¿verdad? El viejo este. ¿A quién tú piensas que le voy a cortar con la espada? No, hombre, no. Ahí sabe más que eso. La próxima espada va a ir para donde ti entonces, para que no te sientas excluido. Así es que el que tiene el verdadero poder para quitar y dar vida es el Cristo resucitado. Él está diciendo, es de mi boca que sale la espada, yo soy quien tiene poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. O sea, no solo sobre la vida, yo tengo autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y eso es, mire, serio, directo. ¿Y por qué esto está para atrás? Porque dio para atrás. Yo no le di para el frente, fue. Ay, padre. Y yo aquí en Bolines, y usted no me dice nada. Quien tiene el verdadero poder sobre la vida y la muerte es Jesucristo. Y eso sigue siendo hoy una realidad de vida. Pero aquella gente necesitaba saber que quien realmente tenía autoridad sobre la vida no era ni el emperador, ni el gobernador, ni el soldado, sino que era Cristo. Que en medio de la tribulación que pudieran pasar, en medio de las dificultades que pudieran enfrentar, que ya eso lo hemos estado viendo, en medio de esa persecución, Cristo sigue teniendo poder y autoridad sobre la vida. Hasta aquí vamos. Are you with me? ¿Sí? Ok, estamos bien. Entonces, como siempre, la carta tiene un elogio. Vamos a leer versículo 13. ¿Quién me lo lee? 13. No todos a la vez. No me haga empezar a voluntarizar gente. Blanca. Blanca, dale. Tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjese, a pesar de todo, la iglesia no niega su fe. Y en una ciudad como Pérgamo, que ya ahorita vimos, ¿verdad? Que había templos a dioses griegos, judíos, a muchos templos paganos,
que había templos dedicados al emperador, que había falsos maestros. Era difícil ser cristiano. Era difícil ser cristiano. Y fíjese el término que utiliza el vidente. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Porque allí, entre todos los templos paganos que habían dos que sobresalían. El de Atenea, nada menos que el de Atenea y el de Zeus. Mire, Olimpo full. Olimpo full. Y recuerde que este tiempo, aunque Roma era el imperio, había una fuerte influencia griega. Los romanos lo que hicieron fue cambiarle los nombres a los dioses. ¿Ok? No fue que ellos tenían otros dioses, no. Ellos le cambiaron los nombres a los dioses. Todo dios griego tiene un equivalente romano. ¿Ok? Eso es bien importante que lo podamos entender. Porque por eso es que el evangelio es escrito ¿en qué? En griego. No, ajá. Le señala dónde están ubicados y le señala todo lo que hay alrededor y les reconoce a la iglesia su lealtad. Eso mismo es lo que estamos hablando. Por ahí mismo es que vamos. Yo estoy explicando por qué es que hace alusión al trono de Satanás. Por eso es lo que yo estoy explicando, pero por eso es que es un elogio, porque en medio de todo no negaron la fe. Eso fue lo primero que planteamos. Y entonces ahí menciona Antipas. Ese nombre lo hemos escuchado antes. ¿Usted conoce algún Antipas en la Biblia? Dilo, duro, hermano Ábil. Herodes Antipas. Pero ese no es Herodes Antipas. Ese no era Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el testigo fiel. Sí. Pero testigo fiel es un título adjudicado a Cristo también. Y está en el capítulo 1. Por eso es que era tan importante esa introducción que Ángel nos hizo. Y el ir a ese capítulo 1 sobre todas esas cosas. Porque el capítulo 1 es la base de lo que va a pasar y lo que se va a escribir en estas cartas. Para que la gente lo entienda, para que usted y yo entendamos el mensaje, tenemos que ir al capítulo 1. Porque fíjense que yo estoy volviendo al capítulo 1 cada vez que hace la descripción de Cristo, porque todas las descripciones que hacen las cartas de Cristo están en el capítulo 1. Y este Antipas, testigo fiel, se entiende que fue un mártir y que estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y ese título de ser testigo fiel solamente se le adjudica a aquellos que pasaron el martirio, a aquellos que fueron fiel y defendieron la fe aún con su vida. Por eso es que es el testigo fiel. No dieron para atrás y para adelante. Esteban dio para atrás y para adelante. Chacho, Esteban zumbó allí. Dirán, así me va a matar, pero no se preocupe, que yo le voy a decir ahora cómo es la cosa. Si va a matar, vas a tener que escuchar lo que te tengo que decir. Antes que se me olvide. Así es que este Antipas debe haber sido una persona importante para esta iglesia. Porque para llamarlo el testigo fiel es porque la iglesia conocía de la historia de este Antipas, fiel testigo. Vámonos entonces, porque usted sabe que hay elogia, pero hay crítica. Jesús no va por la calle Jesús va por la calle del medio. Jesús no da break. No, que quería añadir que él fue quemado dentro de un buey de bronce. Lo quemaron.
Lo quemaron dentro de un buey de bronce. Eso tiene que haber calentado como es. Sí. Así que eso tiene que haber calentado como es. ¿Quién me lee versículo 14? 14 y 15. ¿Quién me los lee? Anita, déjame ir para allá. Vamos para allá con un micrófono. Para allá, para que se escuche, porque está atrás. Está siguiendo el estudio. El 14 dijo. 14 y 15, por favor. Ok. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Fíjese. Mire qué clase de crítica. ¿Usted se acuerda de la mula? La mula de Balaam. Que la mula le habló a Balaam. Le dijo, negro, ahí no te metas. Te va a ir mal. Con esa gente no te metas. Te va a ir mal. Y volvía a Balaam y le decía, mira, maldice a esa gente. Y allá iba Balaam a maldecir a él y no podía. Porque cuando el poder de Dios se mete, dice un refrán popular, que cuando Dios quiere, santo no puede. ¿Verdad? No importa lo que nosotros querramos hacer, si no está en el plan y el proyecto de Dios no va. Vamos a salir tranquilados. Pero vamos a ver entonces quién era este tal Balaam. Bruni, hazme el favor, léenos ahí. Números 25, 1 y 2. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjense que como la estrategia de maldecirlos no funcionó, pues ¿qué le dice? Mira, pues vamos a hacer una cosa, vamos a sonsacarlo y que se casen con las hijas de Moab. Vamos a sonsacarlo. ¿Cuál es la forma más fácil de que alguien caiga? Te le envía a alguien que lo seduzca. Y eso era lo que estaba pasando. Enviaron a las hijas de Moab a seducir a Israel. Pero esto tiene dos vertientes, ¿sabes? Porque los estaban seduciendo, claro, en el plano físico, pero eso llevaba también a una seducción en el plano espiritual. Porque ellas venían con sus dioses. No venían solitas, venían con sus dioses y se los traían para acá. De eso vamos a hablar la semana que viene cuando hablemos de Jezabel. Que sé que están locos por llegar a Jezabel. Se van a hartar de Jezabel, no se preocupen, en el Apocalipsis. Una mujer de esa tribu, que se fue allá con uno de los líderes grandes del pueblo de Israel a fornicar. Claro. Los traspasó a los dos. Eso es correcto. Pero lo importante es que cuando habla aquí a los que retienen la doctrina de Balaam y habla de los nicolaitas, que ya los vimos. Ya los vimos anteriormente en la carta de Éfeso, ¿verdad? Que aunque no hay mucha información, ya Ángel nos explicó quién era Nicolás. Un líder que se aprovechó de su posición para desviar la doctrina, ¿ok? Así que, Bruni, léeme ahora el 31:16, por favor. 31:16. Ajá. He aquí por consejo de Balaam, He aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres que estábamos hablando de Moab,
fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Oyó bien lo que pasó, ¿verdad? El pecado siempre trae consecuencias. Y fíjese que ahí le dice que fue por quién, por el consejo de quién, de Balaam. Lo que le dije, no los puedo maldecir. Cada vez que los voy a maldecir no puedo. Pues entonces dejamos usar otra estrategia. Es exactamente lo que hace el enemigo de las almas hoy día. No los puedo maldecir porque son pueblo de Dios, son gente de Dios, son sellados con la sangre de Cristo. Pues ¿qué hago? Los entretengo. Los entretengo. Y usted sabe que yo he utilizado ese término en otras ocasiones. La iglesia no es un centro de entretenimiento sano. Hace más de 25 años atrás mi pastor decía que las iglesias se iban a convertir en un centro de entretenimiento sano. ¿Y qué estamos viendo? Que a la gente le importa más el venir y sentirse bien a la iglesia que recibir una palabra de confrontación. Si usted tiene problema conmigo, ya usted sabe lo que hay que hacer, cuál es el número. El de servicio del cliente al cielo. Llame al 1777-777777. Ese es el número al que usted tiene que llamar y quejarse de mí. Si usted siente que la pastora va por la calle del medio, pues el problema no es mío. Porque vuelvo y le digo, yo no soy Bruce Almighty que vino allá y hizo un programa de computadora para escuchar las peticiones de todo el mundo y salía aquello una locura que yo no paraba. Pero ¿sabe qué? Yo tengo los mismos problemas que todo el mundo. Yo no vivo en otro planeta. Pero la realidad es que la estrategia hoy es entretenernos. Porque estamos más pendientes de otras cosas que al culto al Altísimo. Estamos más pendientes a cómo se viste la gente, a si traen Biblias o no traen Biblia, a si tiene celular o no tiene celular. Estamos pendientes a hablar con el hermano del lado porque hacían días que no lo veía. Y entonces, usted pregunta de qué, y lo voy a decir, y aquí está mi testigo fiel. En la convención, ¿qué nos dijeron? ¿Usted se acuerda de lo que predicaron en su iglesia hace 4 semanas? ¿Verdad que sí? Que nos dijeron así, uno de los conferencistas. Y todo el mundo se quedó. ¿Te acuerdas de lo que predicaron la semana pasada? Y la mayoría de la gente quedó. Yo me sorprendí cuando la hermana Elba, el último domingo de febrero, habló de algo que yo había predicado. Yo dije, Señor, gracias, porque ya sé que hay alguien que está atento. Gracias, Padre, gracias. Gracias, porque hay alguien que estaba atento. Porque a veces estamos tan envueltos en todo lo que hay que hacer. Y aquí está Guada y a mí yo no tengo problema. Se lo digo a él, se lo digo a Vidal, se lo digo a Bocho, ellos lo saben. Que a veces yo le digo, tengo ganas de dejar la puerta por los dos lados, ponerle un candado por los dos lados y que no entren un domingo ahí. Ellos lo saben, que yo se lo he dicho. ¿Es verdad o no es verdad? Eso no es de ahora, ellos saben. Y hay veces que estamos tan envueltos en lo que estamos haciendo que no estamos escuchando. Y por ahí es que entonces, porque después cuando alguien le dice, Acho, ¿tú escuchaste lo que la pastora dijo? No, la pastora hoy, yo no sé, estaba descontrolada. Yo no sé qué le pasó a ella hoy. Y usted ni sabe qué dijo la pastora y usted dice, mano, sí es verdad, ¿verdad? Para no quedar mal con el hermano. Vuelvo y repito. Llame a servicio al cliente al cielo. No podemos permitir
ni que las modas, ni que las doctrinas de otros lugares se metan en nuestras iglesias. Si una de las cosas que yo tengo que decir, que yo me siento agradecida con el Señor, es de haber nacido en esta iglesia, porque esta es una iglesia de sana doctrina. Y Dios sigue siendo Dios, y Jesucristo es el Hijo, y el Espíritu Santo es la presencia de Jesús en estos tiempos del Señor. No hay más nada. Eso es básico, ese evangelio básico. Si usted no cree en eso, está en el lugar incorrecto. Así que es bien importante señalar, y esto lo vamos a ver a través de las cartas y lo vamos a ver mucho en este asunto en la antigüedad, que todas estas doctrinas que intentaban meterse en la iglesia de alguna forma estaban relacionadas con el libertinaje y la inmoralidad sexual. La mayoría estaban estrechamente ligados a eso. ¿Por qué? Porque los paganos, ¿verdad? Y voy a utilizar el término no despectivamente, sino que es el término correcto que se usaba en la antigüedad y todavía se usa, conforme al cristianismo, ¿ok? Y yo estoy hablando aquí desde el punto de vista histórico y estudioso y eso. Los paganos entendían que eso era parte de, que para que el dios o la diosa le hiciera un favor, habría que sacrificar una virgen, o había que tener unas relaciones sexuales, o había que pasar la carne, ¿verdad?, por los ídolos, quemarlas a los ídolos. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos de la iglesia de Tiatira. No quiero entrar en eso, porque si no, nos vamos por la jama. Entonces, ahí viene la advertencia. Yo le digo, esto es, mire, a palo limpio. Por tanto, arrepiéntete. Oiga, eso es como el dedo en la llaga ahí. Ese arrepiéntete es como el que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjese que es recurrente, arrepiéntete. Pero aquí no solo viene acompañado del arrepiéntete, le dice, ¿sabes qué? Porque si no yo voy para allá. Eso suena cuando su papá o su mamá le decía, haz tal cosa y usted no la hacía. Y usted sabía lo que venía por encima. Te tengo en reojo. Digo, eso era si te lo decían. Porque ya, mira, no era que estaba en remojo, era que ya tú estabas mapeado, olvídate. Ya tú estabas liquidado. Cuando te decía estás en remojo era para la próxima. El arrepentimiento juega un papel importante en todas las cartas. Y no solo en todas las cartas, sino en la vida de la iglesia. ¿Cómo empieza Pedro? Vuelvo a Hechos. ¿Cómo empieza Pedro? Cuando el Espíritu lo toma y empieza a predicar. Con una exhortación ¿a qué? A arrepentirse. ¿Qué les decía Juan el Bautista? Me voy más para atrás. Arrepiéntanse, generación de víboras. Si yo digo eso ahora, cuando salga me dice, entregue la llave. Entregue la llave y no se preocupe, se lo mandamos por ATH móvil. La liquidación por ATH móvil o un chequecito por correo, para que no tenga que venir. Ajá. No, que tomando en cuenta que esta iglesia estaba en Pérgamo y lo dice al principio, que dice que moras donde está el trono de Satanás. O sea, allí había mucho libertinaje, muchas cosas que para las personas que no eran cristianas eran cosas comunes y normales y no estaban mal, ¿verdad? Porque eso era lo común allí. Pero lo malo es cuando dentro de la iglesia se infiltran esas cosas y entonces eso que para nosotros no es normal, lo comenzamos a normalizar y comenzamos a verlo como ellos lo ven y no como el Señor nos dice que lo veamos. Date un ejemplo ahí. Bueno, se pueden dar muchos ejemplos. No quiero entrar en ninguno en específico, pero
Pero nosotros tenemos que estar bien pendientes, qué es lo que nos dice la palabra del Señor, para que cuando vengan esas otras influencias y otras cosas, nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído y en quien hemos creído. Porque a veces, quizá, a lo mejor a esta edad, quizás se nos haga fácil, pero a los muchachos jóvenes no se les hace tan fácil. O sea, lo traigo, ¿verdad? Porque hay que enseñar la palabra desde chiquito, ¿sabes? Por eso es que la iglesia de la niñez es tan importante. Por eso es que es importante que pudiéramos abrir una clase para juveniles, para que ellos se encuentren con la palabra, para que ellos puedan escudriñar la palabra. Y fíjense, es necesario, y hay énfasis en eso, sobre todo Pablo, que le escribe a todas estas iglesias que básicamente todas estaban en Asia Menor. Cuando usted lee las cartas de Pablo, todas esas iglesias también estaban en Asia Menor. O sea, aquí escoge a 7 y hay una razón particular para escoger 7 porque era como un abanico donde más o menos dibujaba la sociedad de ese tiempo. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de hacer el libro de Apocalipsis. No es al azar, sino que estas iglesias tenían unas características particulares, pero era algo que se veía en la antigüedad. ¿Ok? Así que era necesario arrepentirse de los pecados de la carne, pero más aún de la tolerancia. Y yo creo que ese es el gran pecado que siempre ha tenido la iglesia, la tolerancia. Hay que tolerar. Hay que, ¿sabes? Ser buena gente. En la iglesia no podemos tolerar ni falsas doctrinas ni evangelios disfrazados. Yo le voy a contar esto. Durante muchos años yo peleé con el Señor por mi llamado. Yo peleé antes de aceptar. Cuando me doblegaron, no me quedó de otra, pero aún así peleé y me tardé 1 año. Porque uno está bien consciente de la responsabilidad que uno tiene como administrador de ese lugar. Ese púlpito no es para todo el mundo. Yo estoy bien clara. Yo he crecido en la iglesia y en todas las épocas de la iglesia hay modas. Hay modas. Y hay gente que se pone de moda. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero si el Espíritu no me invita a invitar a alguien, yo no lo voy a invitar, ¿sabes? Porque yo estoy bien consciente de la responsabilidad que yo tengo con ese púlpito, pero con usted, hermano y hermana, que viene y se sienta aquí, con el hermano que llegó por ahí de visita. ¿Ve? Y entonces no podemos estar aguando el evangelio para complacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a decir, si no, yo voy a venir pronto. Y no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, ¿sabes? No se me equivoque. Esta iglesia ha permanecido por 62 años. 62 son este año. Ay, ya somos de Social Security. Ya este año cogemos seguro social. Ya este año la iglesia coge seguro social. Ya cualificamos. Sí, ya en un par de meses ya estamos cualificados. Porque son 3 meses antes, ¿verdad? Los que cogen aquí, son 3 meses antes. 3 meses. Que lo solicita por eso, pues en 3 meses antes, pues ya estamos por ahí, porque eso es en octubre. Bueno, la iglesia ha permanecido por 61 años, ya casi 62, porque la obra es del Señor, no porque es mía, no porque es de los fundadores, no es porque es de ninguno de los pastores que me precedió, es porque la iglesia es del Señor.
Y mientras la iglesia predique a Cristo, la iglesia permanece. La iglesia permanece, eso no falla, es una fórmula perfecta. Y el venir pronto, como dije, no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a que viene Él a poner orden por medio de ¿qué? De su palabra. Viene a poner orden por medio de la palabra. Porque por la palabra todo fue hecho. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Juan 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Pues? Bueno, después de la advertencia ya no hay break. Viene el juicio. ¿Ves? Se lo dije. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu, ¿verdad? Esto es un asunto que no es un asunto de ejército, esto es un asunto de doctrina. La carta de los Efesios tiene la confesión de fe, Efesios 4. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios 4? Que es un cuerpo. Es un cuerpo, una fe, un Señor, un bautismo y un solo espíritu. No, eso no lo dice la carta. Eso lo dice el corito. Y ese es el consolador, eso lo dice el corito. Pero la carta, esa es la confesión de fe de la iglesia. Esa es la confesión de fe de la iglesia antigua que tanto veneramos. Porque lo tengo que decir por su nombre. Porque hay gente que tanto quiere volver a la senda antigua que veneramos en la iglesia, que tenía las mismas fallas que tenemos nosotros hoy. Pero hay que volver a la senda antigua. ¿Ves? Así que seguimos teniendo los mismos asuntos, pero, pues mire, seguimos lo mismo. Nos caemos, nos escocotamos en lo básico. La iglesia se escocota en lo básico. ¿Qué dijo Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjame ver, cuando Josué pase, le voy a meter la pierna para que se caiga. Y todo el mundo se ría. Allá va. Josué, ten cuidado. Ya, mira, el hermano 30, eso es una línea, eso no falla. Josué, ten cuidado que te va a meter la pierna para que te caiga. ¿Eh? Mejor porque no se va a caer, porque el Señor no le va a permitir caerse, porque yo lo hice de maldad. Así es que esto es un asunto de fe. Y la fe tiene que estar atada a la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Pues entonces esto es un asunto de fe. Es un asunto de oír palabra de Dios. Alguien que me busque Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Quién me busca Hebreos 4:12? Levante la mano. Roberto Serrano. ¿Quién me busca Efesios 6:17? Guada. Y Marilyn, búscame 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y Blanca, búscame 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Empezamos con Roberto Serrano. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí la tiene. ¿Quién es el que habla a la iglesia? El que tiene en su boca ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? La espada de dos filos. La espada de dos filos. Y Hebreo nos está diciendo que esa palabra es más cortante. No había espada romana que hiciera lo que hacía la palabra de Dios.
Porque mientras la espada romana cortaba a uno, salían 5 más, se convertían. Guada, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y tomad qué? ¿La espada de quién? Del Espíritu. Si usted no está enchufado con el Espíritu, no va a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar de una predicación motivacional. Vamos a ser motivadores. Y la iglesia no es motivacional. La iglesia es para seguir a Cristo. La iglesia es para testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es eficaz. Gracias. Ay, María. Tengo aquí unas maestras de escuela bíblica que me llevan al palo. Marilyn, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. 3, 16 y 17. No, el 4 lo tiene Blanca. Okay. Fíjese que la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios. Escrito por hombres y mujeres, pero es inspirado por Dios. ¿Para qué? Para que sea útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? De todo. De todo. ¿Y qué es redarguir? Esa palabra suena bonita. Dale, José, tírate ahí. ¿Qué es redarguir? Tírate ahí, sin miedo, olvídate, zumba. Redarguir es aceptación, aceptar. ¿Verdad? Redarguir es cuando el Espíritu nos dice, mira, vas por la izquierda y yo te dije por la derecha. Como le dijeron a Jonás, ¿verdad? Mira, yo no te mandé para allá, yo te mandé para Nínive, mijo. Ahí el Espíritu lo redarguyó. Para exhortar, ¿verdad? Para corregirnos. Ay, pero esa palabra es como una mala palabra hoy día, eso de corregir. La psicología nos ha dañado porque ya no se pueden corregir los muchachos. Me rompo si me corrigen. Lo que pasa es que la palabra crea en el ser humano una transformación desde su cultura, sus pensamientos, sus evaluaciones de lo que es bueno o lo que es malo. La palabra te va ubicando en esa transformación. Y esa es la misión de la iglesia a través de sus líderes, transformar el modo de pensar y de creer de los feligreses. Amén. Que cojan otra vez la ofrenda. ¿Quién hace profesión de fe? Blanca, léeme el 4 del 1 al 4. 4 del 1 al 4. Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el odio y se volverán a las fábulas. Oyó eso, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando allí. Eso que Pablo está retratando ahí. Eso era lo que estaba pasando allí, en Pérgamo. Las fábulas. Las doctrinas falsas se habían inmiscuido. Por eso es que eso hace énfasis. Yo voy para allá. Bueno, pero siempre hay una promesa de Dios.
Dios no deja las cosas. Usted y yo dejamos las cosas malas. Nos vamos enojados. Jesús nunca deja las cosas así. Siempre Jesús resuelve desde el amor. Usted y yo resolvemos desde el coraje. Jesús resuelve desde el amor. Nunca tome decisiones con coraje. Nunca tome decisiones con coraje. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A mí me encantaba cuando yo pastoreaba en Naranjito, había unos hermanos, uno de ellos era parte de un trío, y ellos tenían un himno que era de eso del nombre nuevo. Y a mí me fascinaba aquel himno. Si usted me dice que se lo cante, le cante un cantito, pues no se lo puedo cantar ahora porque, ¿verdad? No es un himno como que familiar, pero qué bueno saber que el Señor tiene ese cuidado conmigo. El maná es la comida del Éxodo. Cuando el pueblo se quejó porque no había comida, ¿qué hizo el Señor? Les dio maná del cielo. Y fíjese que habla del maná escondido. Dios siempre tiene provisión para nosotros. Dios le está diciendo a aquella iglesia, no importa lo que ustedes estén pasando, siempre hay provisión para ustedes. Siempre la hay. ¿Por qué? Porque yo tengo la porción de maná para dársela. Fíjese que el maná había que recoger la porción diaria, no era para guardar. Es la porción diaria, es esa dependencia que yo tengo de Dios. ¿Dependo o no dependo? Esto es sencillo. Pero hay otro asunto que es el de la piedrecita blanca. Y le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué era una piedrecita? En la antigüedad, el que ganaba los juegos se le otorgaba una piedrecita para entrar al banquete. ¿Verdad? Es como ahora le damos una taquilla, un boleto, para que usted entre a una actividad. O le dan una invitación que dice, responsable RSVP, 2 personas. Y usted dice, no, pues yo no voy porque no incluyeron a mis hijos. Yo no voy a ir con Lourdes Nava. No invitaron a Mora y a Irving. No invitaron a Alexander. Eso ya es un pecado. Él le dice, mira Lourdes, vete tú. No. Pero hay cosas, ¿verdad?, que son. Pero el que ganaba los juegos, le daban esa piedrecita para que pudiera entrar al banquete. Al banquete que era en honor a eso, a los que ganaban los juegos. Era en honor de ellos, ¿verdad? Y en honor de todo. Pero también encontré entre lo que leí que se usaba la piedrecita como el veredicto de absolución. Usted está libre de todo cargo. Don Edwin 30, aquí tiene su piedrecita. Sí, porque para qué. Te tocaba lo tuyo, ya te tocaba. Así es que es importante esto de la piedrecita, porque tiene 2 vertientes. Estás invitado al banquete. ¿Qué banquete? Al banquete de las bodas del Cordero, que lo vamos a ver más adelante. Pero también te está diciendo, pero te estoy librando del pecado que estás cometiendo. Hay perdón. Y es limpio, mire, completo. Ajá. Hay un nombre nuevo en la gloria. Ese mismo es, mío es, y mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador.
Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. ¡Ave María! Gloria a Dios. Gracias, Bruni. Mira, me acabas de dar un flashback. Tengo que confesar el pecado completo. Es que a mí me gusta la música de trío, ¿sabes? Eso para que usted vea que Dios no le da alas a la ave ponzoñosa. Yo no soy músico, pero me casé con un músico. Gloria a Dios. Así es que, fíjese la importancia que tiene esa piedrecita. Cuidado, no divulgue, no divulgue. Es un amor de altar, mira, José, es un amor de altar. Yo me sentaba en aquel lado y él se sentaba en este. Lo que pasa era que él se sentaba en la silla de Fernando. Esa era la diferencia. Vuelvo. Suspendan las divulgaciones. Ya me voy a estar poniendo colorada. Cejato. El nuevo nombre, fíjense, porque hace énfasis también, no es solo que te van a dar una piedrecita blanca, es que te van a dar un nuevo nombre. Está relacionado al asunto de la fidelidad. Va de la fidelidad aún después de la muerte, porque recuerde, ¿qué nos enseña Pablo? Que aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que matados, pero seremos glorificados, ¿verdad? Ya esos que han muerto resucitarán glorificados. ¿Qué le dice Jesús a María Magdalena? No me toques que todavía. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Mira la importancia de conocer la Escritura, porque esta gente necesitaba saber. Acuérdense que esto es un código. Esto es un código. Así es que para ellos era normal el asunto de la piedrecita y entrar al banquete. Así es que iban a entender lo que le estaban diciendo. Pero le están diciendo, ¿sabes qué? Cuando seamos resucitados, seremos glorificados. Ya no es en este cuerpo corruptible, ¿verdad? Sino en un cuerpo incorruptible. Eso es lo que es el cuerpo glorificado. Y entonces vemos que siempre Dios va a tener cuidado de nosotros y su bendición siempre va a estar presente sobre nosotros. Bueno, pues vamos para la aplicación. Y acuérdense que voy a hacer la aplicación de las dos iglesias, de Esmirna y Pérgamo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Jesús es el Señor de la vida y la muerte. Eso es así. Jesús es el Señor de la vida y la muerte. Y no solo que es el Señor de la vida y la muerte, sino que es la palabra viva. Y eso anótalo porque eso no está ahí. La riqueza no siempre se va a medir en términos materiales y económicos, sino que la riqueza se mide también en términos espirituales. Alguien que me busque Juan 16:13. Juan 16:13, rápido. ¿Quién lo tiene por ahí? 16:33, perdón. Gracias, Roberto. 16:33. Alguien que me lo lea. ¿Quién me lo lee? No todos a la vez, voluntarizo rápido. Están buscando ahí, están fajados. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa lo que estemos viviendo, ya Cristo venció. No importa lo que nosotros podamos pasar en un momento determinado de nuestra vida, ya Cristo venció. Y la fidelidad a Dios siempre traerá recompensa. Eso no hay más nada que buscar. Usted es fiel a Dios y Dios será fiel a usted.
La victoria está segura. La victoria es segura si estamos con el Señor. ¿Ok? Esto es, la victoria es segura si nosotros estamos con el Señor. No hay ni un ápice para que usted claudique a la fe. Usted tiene que mantenerse fiel hasta la muerte. Lo cantamos la semana pasada, ¿verdad que sí? Ojo, hay que tener cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas que quieren traer cualquier cosa a la iglesia para que sea aceptada. Oye, hay que tener cuidado con los falsos maestros y con los falsos profetas porque hay gente que se disfraza. Dice la palabra que Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. La mejor estrategia de Satanás es la imitación. Esa es la mejor estrategia. Usted tiene aquí 2 predicadores. Bueno, ahora tiene 3. Pero usted tiene aquí 2 predicadores que usted está ya curado de escucharlos. Ninguno de los 2 nosotros no somos iguales. Ángel tiene su estilo y yo tengo el mío. Pero cuando usted busca la palabra que sale de la boca de Ángel y la palabra que sale de la boca de la pastora, no hay diferencia. Porque la palabra está centrada donde tiene que estar, en Cristo. El mensaje no lo hace el mensajero. El mensaje lo hace quien le dice al mensajero. El mensajero es eso mismo, un mensajero. Eso era lo que era el vidente, un mensajero. Por si acaso. Así que tenemos que tener cuidado con todo lo que vemos. Y usted sabe que yo le he dicho varias veces que con esto de la era cibernética se han puesto de moda muchas cosas. Y muchos pseudo predicadores. Y yo tengo problema con eso, ¿sabes? Según hacemos crítica, ¿verdad?, de lo que se consume, que si la pornografía, que si los juegos, que si aquello. Oiga, yo tengo que decirlo con mucho dolor. Hay veces que los cristianos estamos consumiendo cosas disque cristianas que no son tan cristianas nada. Y lo digo sin que me quede nada por dentro, ¿sabes? Pablo dijo escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si no sirve, no sirve. Deséchelo. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Mensaje para hoy? Es necesario el arrepentimiento. Yo llevo 59 años en la iglesia. Si yo no tengo problema en decir mi edad, Edwin. Si eso era lo que tú querías que yo dijera. Yo tengo problema con eso. Yo 59 años en la iglesia y ¿sabe qué? Todavía yo necesito arrepentirme. Hoy. Y mañana y pasado mañana, hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que pecado es nada más que el que está en pecado allá. El que tiene otra mujer. La que se roba a los chavos en la oficina. La que le vende el alma al diablo, la que es santera, eso sí son pecadores. Yo no, porque yo vengo a la iglesia todos los domingos. Es más, vengo los domingos y los martes. Y si algún otro día más ven, si la pastora llama para otro día, yo también voy. Eso no me sirve de nada. Porque tan pronto le dan el corte pastelillo, yo estoy segura que usted no dice, aleluya, gloria al Señor. Eso no es lo que dice. No me diga que lo dice porque no se lo voy a creer.
Todos los días necesitamos arrepentirnos. Jesús peleará contra todo lo que no sea de Él. Jesús no se va a dejar meter gato por liebre. Si usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Él va a pelear la batalla por nosotros. Eso es tan sencillo como eso. En Cristo hay provisión. Oiga, qué chévere que tenemos entrada VIP al banquete de las bodas del Cordero, si somos fieles. Ya no hay que pagar ahora por ir VIP, ¿ve? Porque usted paga ahora esa es la boda. Usted paga por ir a ver al artista, pero si usted quiere tomarse una foto con el artista, pues usted paga adicional para el VIP. Y eso se da antes del concierto. Sí, eso es nuevo. Eso no. Mira, vino Messi. Y todo el mundo ofuscado porque venía Messi. Pero había un VIP, pero eso valía aparte, eso era aparte. Jesús no nos pone un VIP aparte. Jesús nos dice, si me eres fiel hasta la muerte, tú tienes entrada al banquete. Y vas a tener, mira, tu piedrecita. Tu boleto de entrada ya está pago. Oye, y el boleto ya está pago, lo pagaron en la cruz del Calvario. Y hay un nombre nuevo porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Como dice el himno, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Usted quiere ese nombre, ya sabe lo que hay que hacer. Arrepentirse, ser fiel y vivir conforme al corazón de Dios. Mana, casi nada. Hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí nos trajo el barco hoy. Te lo dejo a ti. Así es que mire, Cristo no hace las cosas al azar. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito. Amén. Y las oraciones no se contestan en el tiempo nuestro, se contestan en el